No, no me la han robado, sigue aquí. Y podría haber sido, por ejemplo, gracias a un tracker o a un localizador GPS como este. Lleva bastante tiempo detrás de uno para tener siempre mi caravana localizada mediante GPS y creo que de momento he encontrado uno que me está funcionando bastante bien. No es un vídeo patrocinado, ya que hay muchos tipos de tracker o de localizadores GPS por internet. Yo voy a hablar del que tengo, de que me está funcionando bien y de la manera de programarlo y cómo organizarlo para que te funcione a través de una tarjeta SIM muy económica también. Os explico toda mi experiencia. De esta manera podemos tener siempre nuestra caravana localizada y perder un poquito el miedo a los robos. Vamos allá. Bueno, caravaneros y caravaneras, tranquilos. No he tenido problemas realmente con mi caravana, pero sí tengo un buen amigo al que llegaron a robársela hasta 2 veces, y una de ellas en un parking. Así que creo que no viene nada mal tener algunos trucos para que esto no ocurra. Yo tengo los míos y más adelante quiero reunirlos realmente todos en un vídeo, pero en este vídeo vamos a centrarnos en el tracker o localizador GPS. Muy útil, la verdad, y me da mucha tranquilidad. Mario, un caravanero amigo, me recomendó este y la verdad es que es económico y funciona muy bien. Lo que más me preocupaba de estos dispositivos no era el comprar el dispositivo en sí, sino el tener que contratar luego una línea de móvil para la tarjeta SIM que necesitan, el tener que volver a pagar otra mensualidad de otro número móvil. Pero eso también se ha solucionado. He encontrado una operadora que por €1 al mes, IVA incluido, me da una SIM con todos los servicios que necesito para el localizador GPS. Bueno, caravaneros y caravaneras, atento que os lo explico todo al detalle por si os viene bien y os interesa. Bien, ahora más adelante en el vídeo os explico todo lo del dispositivo, pero empecemos con la tarjeta SIM, que sin ella no funciona este dispositivo. Me aconsejaron esta compañía que tenía una tarifa de contrato de €1 al mes con impuestos incluidos. También la tienen de tarjeta recargable, pero no merece la pena, creo, ya que si te olvidas de recargarla al mes, pierde los datos y dejaría de funcionar, así que yo la he cogido de contrato. Bueno, si te metes en su web, pues tú mismo puedes configurarlo y podéis ver cómo tiene esa opción de llamada 0 minutos, que no nos hacen falta las llamadas, pues con 100 megas nos sobran al mes de lo que es de línea de datos y sale por €1. Pero sí es verdad que no se puede hacer en la web. Puedes configurarlo, puedes mirarlo, pero en la web solamente si haces una portabilidad, por lo cual los llamé y llamando no hay problema. Si llamas por teléfono te hacen la contratación sin problema. La verdad que bastante rapidito y me lo enviaron a casa. Fijaros en este número, mi número anfitrión. Os doy este número porque, mira, si vais de parte mía y dais mi número de teléfono, bueno, pues a mí me darán algún beneficio, pero tened en cuenta que, mira, para vosotros también. Os lleváis, según lo que contratéis, pues vais a llevar un dinero gratis y de datos gratis también. Así que yo creo que vale la pena tanto para vosotros como para mí. Con ese número de teléfono mío, cuando lo contratéis lo dais y listo. Y os beneficiamos los dos si queréis. Mira, la tarjeta SIM que nos viene es esta. Viene con diferentes formatos según donde la vayas a meter, ¿vale? Para meterla en nuestro dispositivo necesitaremos simplemente que esté en ese tamaño. Aunque quizás como tienes que meterla primero en un móvil tendrás que sacarla de ese tamaño y hacerla mini también. Pero bueno, vienen todos los acoples para según donde vayas a meter la tarjetita. Bueno, y no os preocupéis demasiado si se os rompen los adaptadores de la tarjetita, porque el GPS Tracker trae su propio adaptador para la tarjeta también. Muy importante, ya tenemos la tarjeta. ¿Qué hacemos ahora? Metemos la tarjeta en nuestro dispositivo móvil para quitarle el pin, porque la tarjeta viene con un pin. Muy importante, si no quitamos este pin y metemos la tarjeta en el tracker, no va a funcionar porque el tracker no es capaz de poner el pin. Esto me pasó a mí al principio y me tiré 2 horas creyendo que el dispositivo no funcionaba. Y luego cuando me metí en los comentarios de la compra ya vi que todo el mundo lo decía. Bien, pues lo metemos en nuestro número móvil, en nuestro teléfono móvil, metemos la tarjeta PIN y desactivamos el PIN. En
en los iPhone se hace de esta manera. Ya si tenéis Android, pues tenéis que mirar por vuestra cuenta. Yo soy un chico Apple. Bueno, pues nada, ya tenemos quitado el pin. Vamos a ver ahora qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Antes de empezar, una cosita que me ha gustado. Dice que la batería dura aproximadamente un mes. Yo la verdad que tras la primera semana ha gastado muy poquita batería. Así que promete. Bien, como esto es un poco lioso, pero muy fácil si seguimos los pasos que os voy a indicar, que también están en el libro de instrucciones, no os preocupéis porque están en el libro de instrucciones del dispositivo, pues vamos a ir pasito a pasito. Bien, lo primero de todos, ya hemos quitado el pin a nuestra tarjeta SIM. Vale, el primer paso logrado. Perfecto. Lo segundo que tenemos que hacer es montar la tarjeta SIM en el dispositivo, ¿vale? El LED se va a quedar en amarillo continuo, sin parpadear, indicándonos que tiene conexión GSM, aunque no GPRS, sin datos todavía. Bien, ahora, tercer paso. A continuación, hay que enviar una serie de SMS al dispositivo. Bien, hay que tener en cuenta que es la única vez en que vamos a necesitar enviar SMS, por lo cual los SMS no los podemos tener bloqueados en la tarjeta. Estos SMS sí nos los van a cobrar, pero es poquita cosa, unos céntimos, pero son necesarios para poder iniciar el localizador GPS. Bien, cogemos nuestro móvil con nuestro número normal de siempre y enviamos un SMS al número de la tarjeta que hemos metido en el dispositivo localizador. A ese número de tarjeta mandamos el siguiente mensaje de texto: admin 123456, un espacio y nuestro número de teléfono que tenemos normal desde el que vamos a manejar o mandar al GPS. No el de la tarjeta SIM del GPS, sino nuestro número normal. Esto va a decirle al GPS, al localizador GPS, que nosotros, este número móvil, es el que va a mandar sobre el GPS. Inmediatamente en nuestro móvil recibiremos un mensaje que dirá admin OK, que significa que ya está registrado nuestro número de teléfono móvil como administrador del localizador GPS. Vale, el siguiente mensaje de texto que tenemos que enviar es para indicarle al GPS localizador cuál es el APN de nuestra compañía de teléfono. Si lo habéis hecho con la Simio que yo he indicado, pues este es el APN de Simio, el gprsservice.com. Si es otra compañía, pues tendréis que buscar cuál es el de la compañía de la tarjeta que le habéis metido al localizador. Una vez que hayáis habéis enviado este mensaje, inmediatamente recibiréis el OK. Una vez recibido el OK, el siguiente mensaje será para darle el usuario del APN, que será APNuse 123456 espacio 1234, y recibiremos igualmente inmediatamente el OK. Bien, y ahora hacemos lo mismo mandando el mensaje APN password 123456 espacio 1234 y también recibiremos el password OK. Bien, caravaneros y caravaneras, pues ya estamos casi terminando. Así de facilito, si seguís estos pasos no tendréis problema ninguno. Si habéis perdido podéis volver a traer el vídeo y volverlo a ver, o no os preocupéis, como os digo, porque está en el librito de instrucciones. Bien, el siguiente mensaje que tenemos que enviar para activar el GPRS es GPRS 123456 todo seguido y recibiremos el correspondiente OK. Si de algo no recibéis el OK, significa que no se ha hecho bien, recordadlo. En ocasiones el GPS localizador puede tardar unos segundos en devolverte el OK dependiendo de la cobertura que tenga donde lo estés haciendo. Bien, perfecto, pues ya estamos llegando al final. Ya hemos configurado todos los SMS que teníamos que enviar. Ya no vamos a necesitar enviar ninguno más ni gastar más SMS de la tarjeta, que esto sí no lo cobran, porque los datos que hemos contratado sí los tendremos gratis durante todo el mes. Bien, y ahora finalmente sacamos la tarjeta SIM, esperamos unos segundos y la volvemos a introducir. Esto es para reiniciar el dispositivo. Si lo hemos hecho todo bien y estamos en zona de cobertura, no dentro de una casa, sobre todo para el tema GPS, pues tiene dos LED interiores el dispositivo y ambas se pondrán a parpadear. Ya tenemos nuestro dispositivo preparado.
A partir de ahora no vamos a funcionar con SMS porque esto originaría un gasto plus extra en la tarjeta en que no tenemos contratada SMS gratis, solamente datos. Bien, pues nos vamos a bajar esta aplicación tanto en Android como en iPhone. Una vez bajada, este es el aspecto que tendremos. Necesitamos una ID y contraseña. Bien, muy facilito. La ID está por detrás del dispositivo. Ahí te viene con el dispositivo nuestra ID. Y la contraseña viene por defecto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Viene también en el libro de instrucciones y no os preocupéis porque una vez entréis en la aplicación podéis cambiar y poner vuestra propia contraseña. Bien, la aplicación es muy intuitiva, facilita y muy útil. Tiene muchas cositas para... Como consejo, pues lo primero que yo haría es poner las alarmas. Por ejemplo, cuando se te esté acabando la batería del dispositivo, cuando te hayan movido la caravana, cuando la hayan sacado de una zona que tú indiques, cuando haya pasado de cierta velocidad la caravana. Tiene muchos tipos de alarmas que te avisaría a tu móvil. Genial, magnífico. Una pasada. No os perdáis, por ejemplo, el historial. En el historial podéis ver los movimientos de vuestra caravana en Google Maps de todo el recorrido que haya hecho en cualquier día que elijas, desde que conectes el dispositivo. Una pasada. Bueno, ahí bichear vosotros, que lo tiene todo, la configuración y un montón de cositas que podéis configurar. Bueno, y ahora ya solamente queda una cosa, caravaneros y caravaneras. Esconder tu localizador GPS. ¿Dónde lo vais a poner? Un mueblecito. Como es magnético y además tiene un imán muy potente, podéis pegarlo a cualquier metal, acero. Genial, incluso debajo de la caravana. Bueno, yo ahí no lo pondría. Bueno, ¿por qué no? A lo mejor sí. Bueno, decidme dónde lo ponéis vosotros, ¿vale? Bueno, si habéis utilizado algún dispositivo parecido, tenéis algo, pues no dejéis de comentarlo. O si veis que tenéis alguno que funcione incluso con mejores prestaciones, pues bienvenido a que pongáis vuestro comentario. Ah, y que se me olvidaba, también tiene web propia, muy manejable para quien quiera hacerlo desde el ordenador. Dale a me gusta. I thought we were over, but baby I was wrong. 'Cause I still got feelings, I had them all along. So where did you go? Where did you hide? Gone in the smoke, you know where to find. I think sometimes maybe I'll hit you back up. You cross my